No tienes muchos miedos. Vives dentro del miedo sin darte cuenta. La humanidad ha resuelto cosas infinitamente más complejas que esto. Ha creado imperios, guerras, sistemas, tecnología capaz de destruir el mundo. Y aún así, nunca ha tocado la raíz del miedo. Si somos tan inteligentes, ¿por qué seguimos aterrados? Miedo a no tener. Miedo a perder lo poco o lo mucho que ya conseguiste. Miedo a quedarte solo. Miedo a que te abandonen. Miedo a ser visto de verdad. Miedo a no ser suficiente. Miedo a equivocarte. Miedo a elegir mal y no poder volver atrás. Miedo cuando no hay trabajo. Y miedo incluso cuando hay estabilidad. Miedo cuando falta dinero y miedo cuando sobra. Miedo cuando todo parece estar en calma, porque sabes que algo podría romperse en cualquier momento. El miedo no desaparece cuando tu vida mejora. No se va con la seguridad. Se adapta, se vuelve más sofisticado, más silencioso. Y si reconoces esto en ti, no mires hacia otro lado. Suscríbete y sigue escuchando. Porque lo que viene no intenta calmarte, intenta mostrarte la raíz de todo esto. Y entonces aparece la pregunta que casi nadie se atreve a sostener en silencio. ¿Por qué el cerebro humano, capaz de crear guerras, sistemas, imperios, economías, leyes, tecnología capaz de vigilarlo y destruirlo todo, nunca se ha aplicado con la misma seriedad a erradicar el miedo? No porque no tenga capacidad, no porque falte información, sino porque mirar el miedo de frente desestabiliza todo lo que creemos ser. Preferimos analizarlo, etiquetarlo, explicarlo, medicarlo, normalizarlo, aprender a convivir con él antes que tocar su núcleo. Eso no es ignorancia, es evitación sofisticada. Y mientras sigamos evitando esta pregunta, el miedo no solo seguirá existiendo, seguirá tomando decisiones por nosotros, en silencio, desde lo más profundo, porque aquí es donde casi todos se engañan sin darse cuenta. Creen que profundizar es explicar, que comprender es nombrar, que ponerle palabras al miedo es lo mismo que enfrentarlo. Entonces acumulan teorías, causas, historias personales, diagnósticos elegantes. Dicen, ya sé por qué soy así, ya entendí de dónde viene mi miedo, y sienten un alivio momentáneo. Pero al día siguiente reaccionan igual, evitan igual, se encogen igual. La explicación no ha tocado nada. La palabra no es la cosa, el nombre no es la experiencia. Puedes repetir miedo 1000 veces y seguir temblando por dentro. Igual que un mapa, por perfecto que sea, no es la montaña ni el cansancio del cuerpo al subirla, ni el vértigo al mirar hacia abajo. Confundimos claridad intelectual con transformación real, y esa confusión es cómoda, porque te permite sentirte profundo sin cambiar nada. Mientras tanto, el miedo permanece intacto, disfrazado de conocimiento, operando desde el fondo, tomando decisiones por ti, marcando tus límites, definiendo tu vida sin que lo notes. Imagina el miedo como un árbol. No un árbol cualquiera, sino uno viejo, profundo, con raíces enterradas desde hace siglos. Lo que normalmente hacemos es ocuparnos de las ramas. Cambiamos hábitos, repetimos afirmaciones, controlamos emociones, aprendemos técnicas para calmarnos, respiramos, nos distraemos, nos adaptamos. Eso es poda. Funciona un tiempo. La ansiedad baja, el malestar se suaviza, la mente se tranquiliza. Por un rato. Pero la raíz sigue ahí, intacta, alimentando nuevas ramas. Por eso el miedo siempre vuelve, con otro nombre, con otra forma, en otro momento de la vida. No porque hayas fallado, sino porque nunca tocaste la raíz. Y aquí aparece una decisión silenciosa que casi nadie quiere reconocer. ¿Quieres seguir recortando ramas una y otra vez, pasando la vida gestionando síntomas? ¿O estás dispuesto a mirar la raíz del miedo, sabiendo que eso van a incomodarte, a desestabilizar lo que crees ser?
Porque una cosa es mejorar la experiencia del miedo, y otra muy distinta es comprender por qué existe. Y este camino no empieza afuera, empieza contigo. Y para entrar de verdad en esto, hay que dejar de hablar sobre el miedo y empezar a sentir cómo opera en el cuerpo. Porque el miedo no vive en las ideas, vive en la carne. Es una contracción constante, a veces evidente, a veces tan normalizada que ya ni la registras. El pecho apretado, el estómago duro, la mandíbula cerrada, la respiración corta, el cuerpo siempre preparado para algo que no está ocurriendo. No es dramatismo, es estado. A veces no hay pánico, no hay crisis, solo una parálisis silenciosa. Sabes lo que quieres hacer, pero algo te frena. Postergas, dudas, te dispersas. El cansancio aparece sin motivo, como si cargaras un peso invisible todo el día. La mente se vuelve lenta, espesa, repetitiva. Pensar cansa, decidir cansa, vivir cansa. Y al mismo tiempo estás en alerta, observando todo, midiendo palabras, gestos, escenarios futuros. Eso es hipervigilancia. El cuerpo nunca baja la guardia. Incluso cuando descansas, algo dentro sigue tenso. Y aquí está lo esencial. Esto no es una idea equivocada que puedas corregir con otra idea mejor. No es un pensamiento negativo que se reemplaza. Es un estado vivido, una forma de estar en el mundo que se volvió normal. Y mientras sigas tratándolo como un concepto, el miedo seguirá gobernando desde el cuerpo, sin que te des cuenta. Y debajo de todo eso hay un miedo todavía más profundo, más silencioso. Uno que casi nadie se atreve a mirar sin escapar. No es el miedo a perder dinero, ni relaciones, ni estatus, ni seguridad. Es el miedo a quedarte contigo mismo. A quedarte a solas, sin distracciones, sin ruido, sin identidad que te sostenga. Por eso el apego es tan fuerte. Nos aferramos a personas, a parejas, a vínculos, a rutinas, a trabajos, a ideologías, a espiritualidades, a grupos, a rituales, no siempre por amor, sino por necesidad. Porque cuando todo eso se cae, cuando se apagan las voces externas, aparece una sensación difícil de nombrar, un vacío, una soledad cruda, casi aterradora. La dependencia emocional no nace del amor profundo, nace del terror a enfrentar esa soledad interior. Por eso soportamos relaciones que ya no nos expanden, dinámicas que nos empequeñecen, identidades que ya no encajan. No porque nos hagan bien, sino porque nos protegen de mirarnos sin apoyo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte más solo que nunca. Porque esta soledad no tiene que ver con estar acompañado o no. Tiene que ver con no saber quién eres cuando nadie te define, cuando nadie te necesita, cuando no hay nada a lo que puedas aferrarte. Ese es el miedo que vive en la sombra, el que rara vez se reconoce, el que alimenta la necesidad constante de pertenecer, de ser validado, de no quedarse en silencio. Y mientras no se mire de frente, seguirá dirigiendo la vida desde lo más profundo, disfrazado de amor, de fe, de lealtad o de propósito. Y aquí aparece una verdad que descoloca de verdad. La soledad no nace porque estés separado de los demás. Nace porque toda tu vida gira alrededor de un yo estrecho, frágil, constantemente amenazado. Un yo que necesita defenderse, compararse, afirmarse, justificarse. Cuando toda la experiencia de vivir se filtra a través de lo que me pasa, lo que soy, lo que temo perder, la vida se reduce, se vuelve pequeña. El mundo deja de sentirse vivo y se convierte en algo que te juzga, te exige o te pone en peligro. Ese egocentrismo no siempre se nota como ego inflado. Muchas veces se vive como ansiedad, como inseguridad, como hipersensibilidad. Es el yo intentando sobrevivir. Pero cuanto más central se vuelve ese yo, más aislado te sientes, porque todo lo que no encaja con él queda fuera. Y ahí nace la soledad real,
El despertar es doloroso precisamente porque empieza a romper esa prisión. Cuando la identidad se resquebraja, no hay alivio inmediato. Hay vértigo, hay confusión, hay sensación de pérdida. Pero no estás perdiendo la vida. Estás perdiendo la jaula desde la que la mirabas. Y ese proceso se siente como una crisis porque el yo, al verse cuestionado, interpreta la apertura como amenaza. Y si seguimos descendiendo con honestidad, sin teorías ni consuelo, llegamos al núcleo real del miedo. No es algo abstracto ni místico. Es algo que puedes observar ahora mismo. El miedo aparece cuando el pensamiento se mueve en el tiempo. Piensas en perder algo que tienes y el cuerpo se tensa. Piensas en lo que podría ocurrir mañana y aparece la ansiedad. Piensas en lo que hiciste, en lo que dijiste, en cómo te ven los demás, y surge la culpa o la vergüenza. Nada de eso está ocurriendo ahora, pero el cuerpo reacciona como si fuera real. Eso es miedo. El pensamiento fabrica imágenes, escenarios, futuros posibles, y el organismo los vive como amenazas presentes. El corazón se acelera, la respiración cambia, la mente se vuelve defensiva. No es el futuro el que te da miedo. Es el pensamiento llevándote hacia él. No es la comparación en sí. Es el pensamiento midiéndose en el tiempo. Pensamiento más tiempo psicológico. Esa combinación produce miedo de forma inevitable. No como una creencia, sino como un mecanismo observable. Cada vez que hay miedo, hay una historia mental proyectándose más allá de este instante. Mientras el pensamiento siga gobernando el tiempo interior, el miedo seguirá apareciendo una y otra vez, con distintos nombres pero con la misma raíz. Y aquí está el error humano fundamental, el más invisible y el más costoso. Confundir lo necesario con lo psicológico. El pensamiento y el tiempo son indispensables para lo práctico, para llegar a un lugar, para organizar el día, para construir, para sobrevivir en el mundo físico. Eso es evidente. Pero el ser humano dio un paso más sin darse cuenta. Empezó a usar ese mismo mecanismo para vivir por dentro. Pensar quién fue, quién es, quién debería ser. Medirse en el tiempo, proyectarse, corregirse, compararse. Y creyó que eso también era necesario. No lo es. Ese error convierte el miedo en algo continuo. Porque si vives psicológicamente en el tiempo, siempre hay un mañana que amenaza, un pasado que persigue, una imagen que proteger. El cerebro nunca descansa porque cree que pensar es vivir. Y mientras crea eso, estará atrapado en una vigilancia constante. El miedo deja de ser una reacción puntual y se vuelve el fondo permanente de la experiencia. No porque algo vaya mal, sino porque el sistema mismo está mal planteado. El pensamiento, fuera de su lugar, crea una sensación de peligro constante. Y esa sensación se vuelve normal. Se llama vida adulta, responsabilidad, realidad. Pero en el fondo es miedo sostenido. Y aquí aparece un giro que rompe casi todo lo aprendido. No se trata de controlar el miedo, porque controlar sigue siendo miedo intentando dominar miedo. No se trata de huir, porque escapar solo lo empuja más profundo. Tampoco de analizarlo sin fin, porque analizar es prolongar el tiempo psicológico. La salida no está en hacerle algo al miedo. Está en verlo con total claridad mientras ocurre. El cerebro observándose a sí mismo, en tiempo real, en el instante exacto en que el pensamiento se proyecta y el cuerpo reacciona. Sin corregirlo, sin justificarlo, sin decir, esto está mal o debería cambiar. Solo atención completa. Y esa atención no es pasiva ni relajada. Es una lucidez intensa. Cuando el cerebro se ve a sí mismo creando miedo, el mecanismo queda expuesto. Y lo que se expone pierde poder. No porque haya sido combatido, sino porque ha sido visto. Esto no es una técnica avanzada ni un método reservado a unos pocos. Es algo disponible aquí y ahora, pero exige honestidad. Exige dejar de huir.
Y en esa observación directa, algo fundamental cambia. El miedo deja de dirigir la experiencia en automático. Y cuando esto empieza a ocurrir, algo profundamente incómodo se revela. Cuando el miedo cae, aunque sea por instantes, ya no buscas refugios. No corres detrás de nuevas técnicas, no te aferras a explicaciones. No necesitas gurús, promesas ni sistemas que te digan quién eres o qué deberías sentir. No porque te hayas vuelto mejor, más elevado o especial, sino porque ya no necesitas escapar de ti mismo. Esa libertad no es luminosa ni eufórica. No se parece a la felicidad que venden. Es sobria, silenciosa, desnuda. Y por eso incomoda tanto. Porque te deja frente a la vida tal como es, sin anestesia, sin relatos que te protejan, sin identidades que te sostengan. Ya no hay a quién culpar, ni a qué aferrarse. Solo queda ver. Y esa claridad tiene un precio. Se cae lo falso, se cae lo aprendido, se cae la necesidad de huir. Si algo de esto te removió por dentro, si sentiste resistencia, incomodidad o un silencio extraño al escucharlo, no lo ignores. Suscríbete, no para tranquilizarte, sino para seguir atravesando estas preguntas con honestidad radical. Y ahora, si quieres continuar este recorrido, mira uno de los videos que están apareciendo en pantalla. No están ahí para distraerte. Están ahí para llevarte un paso más allá, donde ya no hay vuelta atrás.